Bien, esta hora Dios les bendiga a todos mis estimados participantes de el curso de cartas Paulinas. Estamos en prácticamente en el epílogo de la clase, ¿verdad? Esta es la última videoclase, ¿ok? Hoy nos toca ver cartas acerca del futuro, primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, vamos a ir abordando ya nuestro material. Vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a echarle un vistazo al contexto histórico. Recuerde que es fundamental conocer el contexto histórico, cultural, religioso, político, social, lingüístico, eh, siempre de un libro. Eso nos ayudará a comprender más todo el panorama general que presenta el escritor o agiógrafo de dicha carta. Bueno, vamos a ver el contexto histórico de Primera de los Tesalonicenses. Las cartas de Pablo pueden dividirse en cuatro grupos, ¿verdad? Hemos estudiado las cuatro cartas que hablan de la salvación, ¿verdad? Recuerde que estas cartas de la salvación son Romanos, Efesios, Gálatas y Primera de Corintios, que son las que hablan de la salvación. Bueno, usted sabe mejor que yo ahí, ¿verdad? Ahora estamos viendo Primera y Segunda de Tesalonicenses, que son estas cartas que hablan del futuro o que hablan de la escatología, ¿verdad? Que la escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Son todas aquellas profecías que aún no se han cumplido en el programa de Dios. La palabra escatología viene de dos palabras griegas, escatos, que significa último, y logos, que significa palabra. Así que escatología es el estudio de los últimos acontecimientos. En primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo escribió mucho sobre la escatología y el tema de estas dos cartas fue la segunda venida de Cristo. Entonces hay una cosa importante que tomar en cuenta, que la segunda venida de Cristo no es lo mismo que el arrebatamiento. Este es un evento, la segunda venida de Cristo es un evento en dos etapas. Primero es el rapto de la iglesia que viene como anónimo, ¿verdad? Que solo la iglesia lo recibe y el mundo no. Y el segunda fase, después de la tribulación, es de forma visible, ¿verdad? Eso se le llama segunda venida en gloria. Tesalónica era la capital de Macedonia. Algunos piensan que su población creció hasta los 200.000 aproximadamente. Esta gran ciudad estaba sobre la vía Ignacia, un camino que iba desde Roma hasta Filipos, según Hechos 17, 1 al 9. Nos da el fondo histórico de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. O sea, usted tiene que investigar en Hechos 17, 1 al 9 todo lo que aborda el apóstol Pablo acerca de Tesalónica. Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero, ¿verdad? A Tesalónica, Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero. Silas o Silvano, ¿verdad? Y Timoteo estaban con él. Ellos eran sus acompañantes de viaje. Las cosas andaban bien para estos misioneros hasta que algunos de los judíos se pusieron celosos y enojados. Con grandes gritos acusaron a Pablo y a sus amigos. Todos estos, dice Pablo, contravienen los decretos, dicen ellos, de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, según Hechos 17:7. Estos judíos amargados forzaron a Pablo y a sus amigos a salir de Tesalónica. Siempre la obra de Dios tiene tropiezo y siempre tiene obstáculos. No obstante, esta obra siempre siguió adelante a pesar de las dificultades que tuvieron. Seguimos viendo el contexto histórico. Pablo viajó desde Tesalónica a Atenas y siguió a Corinto, según Hechos 18. Después de salir de Tesalónica, los judíos persiguieron a los creyentes allí, o sea que siempre había persecución, siempre había oposición
a la predicación del Evangelio tal como existe hoy. Luego Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban ellos. Primera Tesalonicenses 3:5. Este volvió con buenas noticias para Pablo sobre los creyentes tesalonicenses. Timoteo los elogió por su fe y amor, según Primera Tesalonicenses 3, 6 al 10. Pablo quería volver a ellos, pero no podía. Así que les escribió una carta desde Corinto para fortalecerlos. Entonces, es importante que tomar en cuenta que la actitud de los tesalonicenses era muy positiva y de mucho crecimiento en su fe. Veamos algunas explicaciones del bosquejo. Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses comienza con los nombres de Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo escribió como un amigo y consejero espiritual. Los creyentes tesalonicenses eran sus hijos espirituales y tuvieron muchos problemas y pruebas por lo que estaban desanimados. Era difícil para ellos entender por qué sufrían. Pablo escribió para darles ánimo y alentarlos. Bueno, para entender un poco el contexto, lo que estaba desmotivando a los tesalonicenses era la muerte de los cristianos que estaban falleciendo. Entonces, una de las grandes preocupaciones de ellos era qué va a pasar con estos hermanos. No sabemos qué va a ocurrir, el Señor ya viene y todo eso. Entonces había un poco de desaliento en cuanto a esto. Pablo les escribe para ubicarlos dentro del orden de Dios y decirles, bueno, tiene que acontecer esto y esto y esto para que el Señor aparezca. Por lo tanto, hay que seguir las actividades diarias esperando al Señor con anhelo y no dejen de trabajar, no cesen de sus actividades diarias porque esto no es bueno. Entonces, por eso Pablo escribe esta carta y los motiva cómo será el rapto, ¿verdad? Esta es una cuestión muy grande porque en esta carta se hace la revelación más clara, se da la revelación más clara del arrebatamiento. Bueno, Pablo elogió a los tesalonicenses por varias cosas. Uno, les dio gracias a Dios por el fruto de su fe, esperanza y amor. O sea, Pablo motiva, ¿verdad? Como todo pastor, motiva a sus hermanos en todas estas aptitudes y habilidades que poseían, y eso es de alabar. Dos, a pesar del sufrimiento severo, ellos siguieron el ejemplo de Pablo y del Señor. Tres, llegaron a ser modelos para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. A pesar de las debilidades y problemas, ellos se mantenían en su fe creciente. Su testimonio se esparció por todos lados. O sea, ellos sin abrir su boca, la actitud correcta de ellos se hizo viral. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo. Es una de las cosas que hay que alabar, ¿verdad? De que se despojaron de la idolatría y abrazaron la fe en Cristo. Aquí tenemos algunas cuestiones que hablan acerca de la venida de Cristo, los versículos 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo. Esto es en forma literal. En el 2:19 al 20 delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo en su venida, literal. En el 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Está viendo? Con todos sus santos. Es un evento literal, literal, no anónimo. 4:14 al 18 y traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, en síntesis, Pablo está describiendo cómo será el arrebatamiento por fases instantáneas, por supuesto, primero los muertos en Cristo. Luego los que hayan quedado vivos también serán trasladados. En el 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que al esperar el arrebatamiento en anónimo, la iglesia esté
preparada. Vamos a ver un poco de la instrucción de Pablo a los creyentes. En Tesalonicenses 1, 4, 13, del 5 al 11, Pablo contesta preguntas con respecto a la venida del Señor. Algunos creyentes en Tesalónica habían muerto y después que Pablo de que salió, los otros estaban tristes, pues temían que los que habían muerto se perderían de la venida de Cristo. Su antigua religión pagana no ofrecía esperanza después de la muerte. Bueno, con todo esto que estaba ocurriendo, Pablo escribe esta carta y expresa que la esperanza del creyente no está muerta, sino que está viva, porque se viene un día en donde el Señor volverá, ¿verdad? Por su iglesia amada, sea que estemos vivos o muertos, Él vendrá y esa venida traerá esperanza de perpetua eternidad. Nunca más los creyentes volverán a sufrir de ninguna manera. Entramos a Segunda de Tesalonicenses y la temática continúa, ¿verdad? Ya sabe lo que les asigné las cartas de Tesalonicenses. El tema de ambas cartas es la segunda venida de Cristo. Pablo escribió Segunda Tesalonicenses desde Corinto en su segundo viaje misionero, un poco después de escribir la primera. ¿Por qué? Los creyentes estaban enfrentando una gran persecución. Aquí hay otro evento, otro escenario. Aquí hay una persecución. Esto hizo que todo su ser se enfocara en el regreso inmediato de Cristo. Algunos dejaron de trabajar. Ellos solamente se sentaban a mirar las nubes esperando el regreso del Señor Jesús. Qué tristeza y qué nostalgia. También hubo alguien que afirmó tener una profecía, un informe o una carta de Pablo. Eso está en Segunda Tesalonicenses 2:1, ¿verdad? Al 2, capítulo 3, verso 17. Analícela. Este mensaje falso afirmaba que Pablo había dicho que Jesús ya había regresado. Tal vez algunos creían que se encontraban en la gran tribulación después del arrebatamiento. Por tanto, Pablo escribe Segunda Tesalonicenses para corregir estas falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Dijo que esta era la verdadera carta de él. Cuán importante es conocer la doctrina, conocer la profecía, ser enseñados, ser instruidos, ser iluminados en el programa de Dios hacia el fin de la historia. Es muy importante tener conocimiento de esto porque esto proporciona paz, confianza, seguridad y esperanza. Pablo alienta a los creyentes durante la persecución. Eso está en Segunda Tesalonicenses 1. Igual que en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo comienza su segunda carta con elogios. Los elogia por permanecer firmes durante la persecución. Sin embargo, los cumplidos son más breves que en la primera carta. Lea Segunda Tesalonicenses 1, versos 6 al 10. Allí Pablo le recuerda a los creyentes que la venganza le pertenece a Dios. Por cualquier causa, razón, que la iglesia padezca vituperio, persecución, afrentamiento, hostilidad, debe dejar que Dios actúe en su soberana justicia. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Y en ese sentido, el pueblo de Dios no se puede exponer a fallarle a Dios. Pablo les enseña a los creyentes sobre los días postreros. Lea Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 12. Hay 6 frases teológicas importantes en estos versos. Identifiquemos y definamos cada una de ellas. La venida de nuestro Señor Jesucristo, perdón, o la segunda venida. Es una frase amplia que incluye 2 fases del regreso del Señor. El regreso privado y el regreso público. Primero, Jesús vendrá por su santo. Nos referimos a este suceso como el rapto o arrebatamiento o como técnicamente se le llama el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, ¿verdad? La traslación. Nos referimos, bueno, al arrebatamiento. Esta es una fase oculta, anónima, privada de su venida. En el arrebatamiento solo los santos lo verán. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, según Lucas 17:34.
¿Dejado para qué? Para los 7 años de tribulación durante el reinado del anticristo. Eso quiere decir que el matrimonio de un cristiano con un inconverso no salva al inconverso ni lo exime del juicio de Dios. La salvación es individual. La salvación es personal. Así que, por lo tanto, debe cuidarse el Hijo de Dios en santidad, irreprensible ante el Padre en todo tiempo, en público o en privado, debe de guardarse. Entonces, el Señor viene por la iglesia, los que están muertos y los que están vivos, pero los que están vivos tienen esta condición, deben estar preparados, deben estar preparados e irreprensibles para recibir al Señor en el aire. No sabemos cuándo será, no sabemos a qué hora será, solo sabemos que es instantánea e inesperada. La segunda fase de la venida del Señor es con sus santos. Llamamos a esta fase de la revelación pública de Cristo, entonces todo ojo le verá, según Judas 14, Apocalipsis 1 al 7, 1 verso 7. En este regreso público, Jesús vendrá a juzgar a sus enemigos. Esto sucederá después de los 7 años de tribulación. La palabra griega que se refiere a la venida del Señor es parousia o parusía, ¿verdad? Palabra griega que se refiere a la venida del Señor, parusía. Como habíamos explicado antes, creemos que la segunda venida o parusía consta de dos fases. Primero, Jesús viene por la iglesia para llevárselos. Segundo, Jesús viene con los creyentes para juzgar a sus enemigos. Esa es la fase visible, ¿verdad? Que será al final de la tribulación. Entonces, los muertos serán levantados para encontrarse con Cristo en el aire. Esa es una descripción histórica épica que se encuentra en el Nuevo Testamento, algo que ni Cristo lo reveló, pero sí lo hizo el apóstol Pablo, por supuesto, vía inspiración del Señor. El día del Señor se refiere al periodo de tiempo en que Cristo realiza sus juicios. Bueno, el día del Señor comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Y pasa la tribulación, pasan las copas de ira, las trompetas de ira, los 7 sellos, todos los acontecimientos narrados y descritos en Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis, parte de Daniel, todo lo que está relacionado con la profecía escatológica o con los eventos escatológicos, es el día del Señor y llega hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Eso comprende el día del Señor, tiempo de juicio, tiempo de redención para Israel, tiempo de purgar los pecados de la humanidad, tiempo de castigar la idolatría, tiempo de castigar a la gran ramera, ¿verdad? Tiempo de castigar al anticristo, tiempo de castigar a todos los enemigos del Señor y de su evangelio. Amén. Entonces, eso comprende el día del Señor o el día de Jehová, ¿verdad? Hay otras frases en la Biblia que se mencionan el día de Cristo, ¿verdad? El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida en gloria. El día de Cristo comprende dos fases. Vamos a ver lo que es el aspecto, la rebelión. Es como una señal, ¿verdad? O sea, es como una señal que está hablando aquí el apóstol Pablo, que se ha de presentar antes de la manifestación del Señor. La rebelión, en 2 de Tesalonicenses 2:3, encierra lo que es la palabra apostasía y se refiere técnicamente a la rebelión contra Cristo. Esta rebelión es de los que están dentro de la iglesia. Jesús se refirió a este tiempo diciendo, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viendo que es un abandono
de la fe cristiana, de la sana doctrina, un abandono de los mandamientos de Dios y de Cristo, un espaldarazo a la santidad y a la sana doctrina por ir en pos de doctrinas falsas, de doctrinas baratas, de doctrinas movidas por los demonios, que lo único que fomentan es el sensacionalismo, el espiritismo y muchas otras cosas que están lejos del corpus de lo que es la doctrina evangélica. Otra señal, el hombre de pecado, esto se refiere al anticristo, reinará sobre la tierra durante la tribulación. Él es el líder mundial, un líder mundial de maldad y persecución en los postreros días. Pablo dice que este gobernador perverso se enaltecerá en el templo de Dios, afirmará ser Dios y demandará ser adorado. Jesús lo destruirá con el espíritu de su boca. Bueno, el anticristo es un líder político de estirpe real, que llegará al trono del mundo por obra y gracia de Satanás y del nuevo orden mundial que ya está en marcha, su plataforma que ya está en acción y operación. Desde que Cristo se alzó al cielo, está en marcha el misterio de iniquidad, en donde ha venido trabajando más de 2000 años para lanzar a su prototipo más maquiavélico y más perverso llamado el anticristo, personaje al cual Satanás le entregará todo su poder, toda su, le entregará todo lo que representa a él para engañar al mundo, ¿verdad? En ese tiempo de 7 años de tribulación, donde muchos serán engañados y donde aquellos que se resistan serán eliminados y el primero que será engañado será la nación de Israel. Bueno, eso lo vamos a estudiar un poco a profundidad en el tercer año cuando veamos el curso de escatología bíblica, si es la voluntad de Dios. Hay quien al presente lo detiene. Pablo está describiendo algo aquí, ¿verdad? Algo grande que no es una casualidad, sino que es un propósito, es algo inteligente, obviamente. Dice, el que detiene la iniquidad es el Espíritu Santo, él obra mediante la iglesia. Cuando el Espíritu Santo deje de detener la maldad, esta cubrirá la tierra como una inundación. Muchos piensan que esto comenzará inmediatamente después del arrebatamiento, entonces habrá muy poco que se oponga a la maldad. Es muy correcto. En este instante, el Espíritu Santo está posicionado en la tierra. Él se manifiesta a través de la iglesia. Él se manifiesta a través de los verdaderos cristianos, de aquellos que honran a Dios, de aquellos que se consagran para Dios, de aquellos que hacen su voluntad. El Espíritu Santo se manifiesta a través de ellos porque son ellos los que le buscan en oración, en entrega y se santifican. Entonces, por tanto, Él los usa como vasos de honra. Llámese predicadores, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, todo lo que es el cuerpo llamado iglesia. Entonces, Él ministra al mundo a través de la iglesia, del cuerpo llamado iglesia. Una vez que Él alce la iglesia, entonces, por tanto, mientras la iglesia está presente, todo lo que es el plan de Lucifer no se puede ejecutar en su umbral superior. No se puede ejecutar por razón de que hay un cuerpo redimido llamado iglesia que le pertenece soberanamente a Cristo y por lo tanto no puede ser expuesto al engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque todo lo que el diablo tiene organizado y planeado, orquestado, es para engañar, seducir y hacer caer. Entonces, por lo tanto, la iglesia no puede experimentar este tiempo ni enfrentar este tiempo porque muchos serían arrastrados. Entonces, aparte, lo que el enemigo tiene está preparado, está dentro de un plan que es de juicio. ¿Verdad? Dentro de un tiempo que es de juicio, su naturaleza es de juicio. Entonces, la iglesia no fue llamada para juicio, la iglesia fue llamada para salvación.
Mientras la iglesia está en el mundo, el diablo no puede ejecutar su plan. Una vez que la iglesia sea alzada por el poder del Espíritu Santo al cielo, una vez que la iglesia sea raptada, llevada al cielo por el Espíritu Santo, entonces la influencia del Espíritu Santo ya no estará en el mundo. Su presencia sí, porque Él es omnipresente, pero ya no estará manifestándose a través de un predicador, a través de alguien que ora, a través de alguien que pregona la palabra, ya no estará manifestándose. ¿Por qué? Porque el cuerpo a través del cual se manifestaba, así como el alma usa el cuerpo para manifestarse en el mundo, ya no va a estar, ¿verdad? Ya no va a estar. Lo que va a quedar aquí es la iglesia mediocre, la iglesia que estaba entre el mundo y Cristo, la iglesia no consagrada, a las personas que iban a la iglesia solo a pasear y que nunca se entregaron a Cristo, sino que se entregaron a la denominación, pero no a Cristo. Siempre fueron pecadores. Entonces, por tanto, estas personas se van a quedar para un tiempo terrible de juicio, ¿verdad? Y de castigo mundial, en donde Lucifer ejecutará su plan por 7 años y él controlará absolutamente todo. Y como estamos diciendo aquí, toda la maldad se desbordará en los 4 puntos cardinales. No se conocerá la misericordia, no se conocerán los derechos humanos, no se conocerá nada de respeto, porque Él controlará el mundo entero. Entonces, mientras el Espíritu está manifestándose a través de la iglesia, Él está detenido. No obstante, se ven chispazos de lo que viene, se ven chispazos de lo que él trae, de lo que está planeado, pero más nada allí queda detenido porque el Espíritu Santo pone su mano de frente y le dice, párate allí, que todavía no es tu tiempo, todavía no es tu tiempo. Pero, aquí está el pero, tarde o temprano la iglesia será levantada y aquí se va a desatar 7 años tremendos. Tremendos, 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 ¿verdad? Entonces, por tanto, hermano, la primera carta tesalonicense, la segunda carta tesalonicense nos muestra acerca de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que Pablo utilizó esta temática para plantar la iglesia, amén, en sus viajes misioneros. Y luego continuó el apóstol Pablo fortaleciendo esta doctrina para que en el pueblo de Dios hubiera paz, esperanza, confianza y fortaleza. Es importante tomar en cuenta que el alumno que le toca hacer el análisis eh, textual no debe perder de vista el tema y el propósito de Pablo en esta carta. No se le olvide. Dios les bendiga en gran manera. Esfuércese, ¿verdad? Esfuércese que esto es de parte de Dios. Así que en la próxima video clase vamos a hablar acerca de las cartas pastorales.